Hola, hola, bienvenidos a esta serie Las virtudes de Cristo Jesús. Hoy tendremos un tema: Cristo llama al pecador pero arrepentido. Veremos la historia de un joven de 14 años que se suicidó por un asunto de un falso llamado. Bien, hoy día vamos a tener el tema: Cristo llama al pecador arrepentido. El llamado es el punto principal de este tema. Quisiéramos todos saber cómo el llamado de Dios o el llamado del diablo y la muerte son dos alternativas que el hombre tiene constantemente en su vida. Esto le pasó, por ejemplo, a un joven de 14 años, Johnny Vance. Él vivía en Nevada, Estados Unidos, y la historia de este joven verídica. Dice que escuchaba mucho a un grupo, Judas Priest. Era un grupo rockero que transmitía en sus canciones muchos temas de muerte, de suicidio. Y Johnny Vince, él, al escuchar una de esas canciones que llamaba al suicidio, lo encontraron un día muerto, se había suicidado. Los especialistas que vieron este caso dicen que todo lo que uno escucha constantemente va almacenándose en el inconsciente de una persona, y luego eso produce una reacción en la mente y en las actitudes de las personas. Y fíjense, este grupo Judas Priest, ellos hacían un llamado a la muerte, al suicidio, y cómo pudieron captar, no solo de este joven, hay muchos casos más que captaron el llamado a la muerte de muchas personas. Y el llamado es muy importante, pero hay que saber de quién obedecemos ese llamado. La palabra de Dios en Mateo capítulo 9 nos va a hacer ver otro tipo de llamado. Esta es la historia del llamamiento de Mateo. La historia dice así en Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, y estaba, dice él, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó Mateo y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Refiriéndose a Mateo, que era un cobrador de impuestos, un publicano. En el verso 12, Jesús dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí podemos notar otro tipo de llamado. Si nosotros vemos específicamente el versículo donde Jesús llama a Mateo y le dice en el versículo 9, ven, sígueme, le hace un llamado. La Biblia dice: pasando Jesús de allí, ¿no?, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Este llamado de Jesús a Mateo es el que todos nosotros deberíamos de oír y estar atentos.
Este es otro llamado diferente al llamado del diablo y de la muerte, al suicidio, por ejemplo, como ocurrió con este joven Johnny Beans. Pero el llamado es tan importante de Dios al hombre que si nosotros estamos constantemente escuchando el llamado de Jesús, constantemente a través de la Biblia, a través de los mensajes que se predican como ahora por YouTube, por Facebook, estamos pendientes de la voz de Jesús que nos está llamando. En algún momento eso va a hacer efecto en nuestra vida y vamos a reaccionar a ese llamado y va a ser para bien, va a ser un llamado para vida, no para muerte. Vamos a entender del amor, de la misericordia de Dios frente a este llamado. Entenderemos que es misericordia. La misericordia tiene dos caras, por ejemplo. Si usted no recibe la misericordia de Dios cuando cometemos errores, si no lo recibimos, ¿cómo podemos dar misericordia a otros? O sea, primero tenemos que aceptar que no merecemos nada, que solo tenemos vida y lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Cuando ya hemos vivido esa misericordia de Dios y estamos agradecidos a Cristo, en esos momentos estamos preparados para dar a otros misericordia, para que cuando a nosotros vengan y nos digan cosas que de repente nos puedan dañar o hacer sentir mal a nosotros, podemos extenderle nuestra misericordia a todas esas personas. Nadie puede dar algo que no tiene. Así como el amor, si no tienes el amor de Cristo, no puedes dar amor a otros. Será cualquier otra cosa disfrazada de amor, pero no le puedes dar amor, porque no conoces el verdadero amor. Recuerden que Dios es amor, dice la Biblia, está escrito. Y en Mateo capítulo 9, verso 13, hay algo que nos enfatiza Jesús en esto. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia. Y eso nos lleva a pensar que misericordia no es, por ejemplo, hacer actos de sacrificio religioso, porque Jesús mismo dice, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Pero aquí viene la respuesta de Jesús para entender, porque dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí está la palabra que Jesús dice, yo he venido a llamar. ¿Cuándo uno puede escuchar el llamado de Jesús? Cuando deja la religiosidad y los sacrificios. Cuando deja solamente de actuar para que la gente lo vea bien, solo para aparentar. Cuando uno hace las cosas por amor y porque realmente lo siente así, es porque Dios ya está en su corazón, porque uno ha permitido que Cristo entre a su vida y su corazón ha sido cambiado. Entonces ese amor puede vivirlo, puede sentirlo, puede compartirlo. Igual la misericordia. Y esto es lo que quiere Dios. Quiere misericordia de nosotros. El amor y la misericordia están tan ligados que en muchas versiones de la Biblia, en vez de decir amor, dicen misericordia. O en vez de decir misericordia, está escrito amor. El diccionario de la Real Academia Española, para entender un poquito más qué significa el llamado, la palabra llamar dice que significa que alguien es designado a ocupar un puesto, a desempeñar un cargo. Eso es el llamado. Alguien designado para ocupar un puesto, un cargo. ¿Sabe qué interesante es cuando Jesús hace el llamado a todos sus hijos? Porque Jesús llama a todos. Está escrito en la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es que el asunto es que muchos no toman en serio el llamado.
Dios te está llamando a ti y a todos los que somos hijos de Dios, los que le hemos recibido como Señor y Salvador. Nos está llamando constantemente a hacer cosas, inclusive que nunca nos hubiéramos imaginado hacer. Pero es importante escuchar la voz de Dios. Es importante decirle a Dios: Señor, si me estás llamando para hacer esto o algo, como dice la Real Academia Española, permíteme realmente entenderlo, discernirlo, dame señales, dame paz en el corazón para poder cumplir tu llamado. Y Dios quiere realmente que todos sus hijos puedan hacer lo que Él les dice, porque va a ser para vida eterna, va a ser para bendición de otros, va a ser para que cuando tú eres llamado, mucha gente se va a beneficiar alrededor de ti. Los primeros van a ser tus familiares cercanos, luego tus parientes más lejanos, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Y Dios va a hacer algo grande a través de tu vida porque hay un llamado que pudiste oír y puedes obedecer también. Yo te animo a ti en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, no sé en qué momento nos estás viendo, por internet, por el YouTube, por Facebook. Te animo a que pienses que Dios también te llamó a ti, que Dios también te ama a ti, que Cristo Jesús vino a esta tierra justamente porque te ama, a morir en tu lugar por todos tus pecados, así como murió por todos mis pecados. Si yo le sirvo a Dios, si no me canso de hacer la obra de Dios, porque entendí que realmente Él me amó tanto que pagó todos mis pecados en la cruz y que yo soy libre de eso. Hoy tú también puedes ser libre de todo pecado, de toda carga, de toda culpa que sientas. Solamente tienes que creer que Jesús murió en la cruz en tu lugar, que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Así está escrito en la Biblia. Y que si tú solamente con una sencilla oración vas a Jesús y le dices: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal, entonces Jesucristo vendrá a tu vida y cambiará tu mente, tu vida, tu familia a través de ti. ¿Cómo se hace esto? Con una sencilla oración. A mí alguien me ayudó también a hacer esta oración y quiero ayudarte a ti a hacer esta oración de recibir a Cristo, quien hace el llamado para tu vida, y puedes repetir esta oración junto conmigo. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy por Jesucristo, quien vino a esta tierra a morir por mí, por todos mis pecados, por todos, Señor. Y yo lo creo, y creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y hoy, Señor, te ruego que me cambies, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y, Señor, quiero obedecer tu llamado. Quiero hacer lo que tú nos dices. Ayúdame a entender tu palabra. Gracias, Jesús, por perdonarme. Yo recibo ese perdón, ese lavamiento de mis pecados. Y creo una vez más y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Y porque Él resucitó, yo también viviré para siempre. Lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo de Dios y probablemente cuando leas la Biblia vas a estar claramente escuchando el llamado de Jesús para tu vida. Que Dios te bendiga.